Es San Juan capítulo 11. Desde el versículo 1 vamos a leer. Si han encontrado, yo voy a leer desde el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea. Otra vez le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que moramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces María, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cómo la amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y de ella, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero yo lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos. Hemos leído hasta el versículo 44. Estuve bien diligente para leerlo.
Cuando los que predican no tienen que predicar, dice que leen bastante, pero no es mi caso. Cuando leo esto, ¿qué es lo que yo puedo sentir? Lázaro murió. Cuando se enfermó, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Claramente el Señor lo dijo. Varias veces aparece eso. Estas personas, más que la palabra de Jesús, verdaderamente, cuando habían visto que su hermano Lázaro moría, verdaderamente, más que la palabra de Jesús, ellos se cautivaron en el presente. Y Jesús había dicho, esta enfermedad no es para muerte, Lázaro no va a morir, va a vivir. ¿Cuándo dijo eso? Verdaderamente nosotros, entonces mi hermano no va a morir. Eso viene a ser, ¿verdad? No llores, tu hermano no murió. ¿No sabes cómo dice Jesús? Dice que no va a morir, no va a morir. Parece que murió ante nuestra vista, pero Él está vivo. Pero esto sería el que esté conectado con Jesús. En nuestra iglesia, cuando su hermano muere y conforme a la palabra de Jesús, ¿cuántos podrán creer que no murió? Por eso, San Juan 11 ha sido escrito. ¿Entienden? No solamente viene a ser esta cuestión, verdaderamente ante nuestra vista tenemos muchos problemas, pero aquel problema simplemente cuando estamos en dificultad caemos en angustia, nos preocupamos. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué Dios me dice? Claramente en la Biblia Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte. ¿Verdad que sí? Es para la gloria de Dios, dice. Jesús, si lo ha dicho de tal manera, aunque murió, quiere decir que no murió. Miren, parece que realmente murió, no respira, no tiene pulso, ya no puede hablar. Sin embargo, oigan, ¿saben lo que Jesús dice? No es para muerte. Cuando nosotros vemos, parece que claramente murió, parece difícil, parece imposible, pero Jesús dice que no es para muerte, entonces no es para muerte. Vamos a compartir un poquito. Dentro de ustedes, llevando la vida de fe, parece bien difícil, parece bien realmente doloroso, pero si ustedes aprenden a cambiar el pensamiento, la vida de fe no es difícil, no es temeroso, no es doloroso. Mi padre, después de recibir la salvación, realmente mi padre ya iba a fallecer. Disculpe, tenía 70 años mi padre. Papá falleció a los 70, pero cuando yo me fijo en su rostro, yo ahora tengo 80. Mi padre parece mucho más viejo que yo. Un día, mi padre, ya cuando estaba por morir, mi padre falleció. Mi padre obviamente está viejo y sí, obviamente iba a morir, pero por la edad que tenía, pero él tenía que recibir la salvación, pero él no recibió la salvación, ya que nunca estaba yo con mi padre en casa. Cuando era año nuevo o había feriado, yo buscaba a mi padre y decía que crea en Jesús y así ya. Pero mi padre decía la próxima, porque realmente él era muy cercano a sus amigos. Él considera muy importante a sus amigos y no puede entristecer a sus amigos. Ese corazón tenía. Entonces mi padre decía, hey, en este otoño es ahora 60 años de mi
amigo. Si yo no tomo y no me divierto con él, seré un enemigo con mi amigo. Después, cuando termine su cumpleaños, vamos a dejar de tomar, vamos a ir a la iglesia y creer en Jesús. Así pasó 10 años. Era muy, muy obvio para mi padre eso. Pero en ese momento mi hermano había cuidado a mi padre. Pero 6 meses tenía que estar en Japón mi hermano. Mientras que mi hermano no esté, yo tenía que cuidar a mi padre. Pero yo me sentía muy agradecido por ello. Mi padre tenía una úlcera estomacal y tenía una hemorragia. Cuando veía el nivel de hemoglobina era 14, pero 9, 8, estaba bien hasta allí, pero 7, 6, 5. De nuevo le teníamos que hacer transfusión sanguínea y le cuidábamos de nuestro padre. Era obvio que no iba a vivir largo tiempo, pero le decía que crea en Jesús. Pero buenos momentos, cuando esté de cumpleaños, en fiesta o cuando se case sus hijos, tenía que realmente cumplir con sus amigos y no podía entonces por eso creer en Jesús. Un día me dijo a la mañana, Padre Unsuk, ¿estás afuera? Es que Unsuk es mi hija y decía, Padre de Unsuk, ¿estás afuera? Sí, padre. Yo y mi esposa entramos. Mi padre estaba acostado. Cuando entramos se levantó, pero de repente, ¡rec! Hizo él. Y él vomitó toda la sangre acumulada en el estómago. Era la primera vez que veía eso en mi vida. Ya no sabía qué hacer yo. Y mi esposa empezó a llorar fuertemente. Y mi padre estaba en silencio. Limpiamos toda la sangre y le pusimos de nuevo el colchón. Padre, ¿está bien? Le dijimos. Estoy bien, dijo él. Cuando ahora me pongo a pensar, seguramente ya que vomitó toda esa sangre acumulada, creo que habrá sentido más frescura. No está nuestro hermano, por si acaso, cuando usted vaya a fallecer. Nosotros, cuando nos acordemos de usted, en el día en el que usted esté, ahora cuando le tengamos que conmemorar, hemos querido oír su voz. Entonces hemos puesto una grabadora para grabar su voz y después de grabar su voz voy a hacerle oír a mi hermano. Y cuando le extrañemos vamos a oír, vamos a leer. Ah, muy bien, me dijo. En el cassette. Era un cassette de 60 minutos. Mi padre dijo muchas cosas hasta que se grabó todos los 60 minutos. Y luego, por último, mi padre que dijo, cuando yo muera, me vas a poner allí en el monte donde está tu madre, es un buen terreno, me vas a sepultar allí. El que me va a poner mi ropa es el señor Kim del barrio de la escuela. Él creció sin padre, con dificultad, pero yo le ayudé mucho a él. Él no dirá que yo soy sucio cuando me cambie. Y él así dejó el testamento. Delante de mi padre, seriamente le dije, Padre, cuando usted muera, como usted dijo, yo voy a discutir con mi hermano y vamos a preparar ahora su funeral. Y cerca de donde está mamá, vamos a sepultar a usted. Bueno, Padre, su cuerpo lo vamos a sepultar así, pero su espíritu, ¿hacia dónde se dirige? Le pregunté. Mi padre no dijo absolutamente nada, solamente se puso a temblar y con una voz que temblaba me dijo, yo quiero ir al cielo, me dijo, pero es muy tarde, me dijo. Realmente, con una voz, pero tan triste, él me decía eso. El hecho de que haya sido pastor,
Disculpe que le diga esto. No le envidio para nada a un presidente ni a un ministro. Yo, si hubiese sido presidente cuando mi padre moría, yo no iba a poder ayudarle para que vaya al cielo, ni por más que yo sea ministro. Pero esto es mi especialidad. Soy mejor en esto. La sangre de Jesús, ¿cómo era derramado? La sangre, el pecado de mi padre pasó a Jesús y para obtener el perdón, Jesús derramó la sangre, murió crucificado, derramando la sangre. Mi padre no va al cielo porque tenga alguna obra, sino que mediante la obra que Jesús hizo, vamos al cielo. Entonces, Jesús, el que haya muerto crucificado, ya que ahora murió crucificado por nuestro pecado, su pecado Padre ha sido lavado. Solamente tiene que creer en esto y ya, como usted, Padre, con la enfermedad que tiene. O no es que si le decimos que haga algo, que pague, no podrá hacer, pero para que cualquiera, sea quien fuera, lo pueda hacer, lo dejó así fácil. Jesús en la cruz ya fue castigado por mi pecado ha sido perdonado. Solamente uno tiene que creer en eso. Mi Padre acostado. Dios. Jesús. Muchas gracias por mis pecados. En la cruz ha muerto crucificado por mi pecado. Y yo ahora llegué a ir al cielo. ¿Saben que yo? Predicando el Evangelio a mucha gente, yendo al exterior y predicando ante mucha gente. Voy escribiendo libros. La mayor felicidad para mí es que yo haya obtenido el perdón del pecado. El que yo, como hijo de mi Padre, haya guiado a mi Padre al cielo. Me hizo tan feliz eso. Oxupar, Dios me dice, tú has trabajado mucho por otros. Y en ese momento, si mi hermano no iba a Japón, no había razón para cuidar de mi padre. Yo realmente quería cuidar a mi padre, pero era bueno en la ocasión. Había ocurrido eso y mi padre había recibido el perdón del pecado. Era completamente una persona distinta. Mi padre quería ir a la tierra natal. Alquilamos una ambulancia, le subimos a nuestro papá y fuimos a la tierra natal. Papá se despertó y dijo, ¡ay, padre de Onsu! Sí, padre. Ayer, yo cuando venía de Ego, tan lejos, y era incómodo el camino. Pero ayer vine en el carro llamado ambulancia, no sé qué, pero vine muy cómodo. Me siento agradecido. Yo no sé cantar el himno, pero ustedes no podrían cantar el himno por mí. Llorando, empezamos a cantar agradecidos. Después de terminar el himno, mi padre me dijo, hey, fulano, mengano, llama a 5 de mis amigos, por favor. Sí, padre. Y tenía que ir corriendo. Bueno, vivían cerca y nosotros invitamos a los 5. Mi padre dijo, somos amigos. Desde pequeño hemos nacido en un barrio, hemos crecido juntos y hemos envejecido así. Yo soy feliz por ustedes. He sido muy feliz por ustedes. Onsu, yo creyendo en Jesús, que cree mi hijo, el padre de Onsu, voy al cielo. ¿Para qué les llamé? Ustedes son mis buenos amigos y yo no quiero ir solo al cielo. Yo quiero ir
junto con ustedes, por lo cual ustedes también crean en ese Dios que cree mi hijo Unsu, el padre de Unsu. Yo prepararé mucho por ustedes. Y así mi padre falleció. Había venido la visita, todos se marcharon. Por primera vez, yo estando en la habitación, luego salí afuera. Había estrellas en el cielo brillando. Me puse una ropa de funeral y no importaba que me arrodillé en el piso. Le dije, Dios, si mi padre no hubiese recibido la salvación antes de morir, toda mi vida iba a ser realmente un gran dolor para mí. Mi hermano estaba en Japón y yo cuidando a mi padre. Mi padre vomitó sangre. Mi padre sintió que ya estaba en peligro y recibió la salvación y hemos tenido agradecimiento. Estábamos haciendo el funeral. Mi hermano estuvo muy triste. Yo no estaba para nada triste. Había carne como merienda, pero era delicioso. Comí uno más, comí otro más. ¡Ay, está delicioso la carne! Hermano, coma más, le dije. Y yo traje uno para mí. Mi hermano me miraba fuertemente con sus ojos. Aunque no decía, parecía como que decía, mira, él dice ser pastor y porque su padre murió, está disfrutando la carne, diciendo que la carne es rica. ¿Cómo él es capaz de ser así siendo pastor? Él parecía que decía eso con su expresión, pero a mí no me importaba. Yo, después de ser pastor, he hablado acerca del perdón del pecado, he guiado a mucha gente al cielo. Me siento agradecido, pero más que nada, mi hermano, mi padre, mis primos, mis hermanos, hice para que reciban la salvación, para que vayan al cielo, y es grandioso. Ahora, la gente me dice que estoy viejo, sí. Hoy en día tengo salud. Creo que viviré 10 años más. Pero los hermanos me dicen, viva 30 años más para elogiarme, pero eso no sale como a mi gusto. Me siento agradecido por vivir hasta ahora sí. Yo, después de ser pastor, otros ganan 100 millones, millones, aunque yo no le puedo ayudar así con ese dinero a la gente. Obteniendo el perdón del pecado, puedo guiar para que ellos vayan al cielo y me siento muy agradecido. Hoy, ¿qué estoy intentando decir? A ver, óigame bien. Lázaro quedó enfermo. ¿Y Jesús qué le dice? Esta enfermedad no es para muerte, le dice. ¿Verdad que sí? Entonces, señores, muera, hieda, vomite sangre, cayéndose, sea lo que fuera. Jesús dice, no es para muerte, es para la gloria de Dios. Si lo dice así, Lázaro, ¿muere sí o no? No, no muere, ¿verdad? Lázaro verdaderamente, por más que muera, ¿es haber muerto sí o no? No, no murió. Fríamente hablando, eso viene a ser la regla. Pero cuando vemos la Biblia, Lázaro murió. Mirando eso, en la palabra Jesús dice que no murió, pero los hermanos ven y su hermano murió, no respira. Ahora ya se enfría, significa que murió, ¿verdad que sí? ¿Murió sí o no? ¿Sí? Ante nuestra vista murió, pero cuando oímos la palabra de Jesús, ¿murió o no murió? No murió, ¿verdad?
Pero ellos están tristes, lloran de que murió y le han sepultado. Pero luego Jesús se da cuenta que ahora no murió. Ante nuestra vista parece que murió. Ante nuestra vista parece que dejó respirar. No sabe hablar. Sin embargo, Jesús dice que esta enfermedad no es para muerte. Entonces significa que no murió. ¿Correcto? Por lo cual, la vida de fe. Lo que no es lo que yo siento, no es el pensamiento que yo tengo, sino que en la palabra de la Biblia que dice, eso viene a ser lo importante. Eso es la vida de fe. Amén. Por lo cual, verdaderamente, ¿saben cuál es la vida de fe correcta? Hermano, murió. María, ¿tú no has oído la palabra de Jesús? Jesús dice que esto no es para muerte. Pastor Oxupar, si lo ha dicho, bueno, quién sabe, pero si Jesús lo dijo, no murió. Aunque haya muerto, no murió. Va a revivir. ¿Entienden? ¿Entienden? Señores, la vida de fe que nosotros tenemos, claramente, en la Biblia Dios dice que no se acuerda de nuestro pecado, pero yo me acuerdo de mi pecado. ¿Correcto? Entonces, ¿el pecado fue perdonado, sí o no? Sí, Dios dice que no se acuerda de nuestro pecado. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús hemos sido lavados. El que haya robado o haya perjudicado a otro, haya dado dificultad o el que hayan sufrido. A pesar de eso, Jesús dice que esta enfermedad no es para muerte. Entonces no es para muerte. Cuando leemos la Biblia es increíble. ¿Por qué ha escrito la Biblia? Tal como es, por más que lo escriba, lo creemos conforme a nuestro pensamiento, ¿correcto? A ver, respondan en voz alta, ¿correcto? ¿Sí? Una vez, sí. Por más que leemos la Biblia, no creemos en la Biblia. Creemos en nuestro pensamiento. Eso viene a ser más grandioso, ¿correcto? Por lo cual, cuando vamos creyendo en nuestro pensamiento, nosotros no podemos creer bien en la palabra de Dios. Puede que nos vaya mal en la vida de fe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ordenar? ¿Cuánto pecado he cometido? ¿Cuánto he robado? ¿Cuánto he asesinado? Digamos que uno haya cometido mucho pecado, pero en la Biblia, por la sangre de Jesús, cuando mi pecado ha sido lavado, ¿ha sido lavado o no ha sido lavado? Claro, el Señor Jesús, cuando ha muerto crucificado, cuando cometemos homicidio, cuando robamos, cuando adulteramos, esto es pecado, esto sí es pecado, tengo que ir al infierno. No, en la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? Hoy en día en Corea, ¿qué viene a ser lo importante aquí? Claramente, leyendo la Biblia, cuando Lázaro se enfermó, aquellos hermanos habían enviado gente a Jesús. Maestro, el que amas se enfermó. Pensó que él vendría y le curaría, pero no fue así. Esta enfermedad no es para muerte, le dijo. ¿Quién? El Señor Jesús. El Señor Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte. Y si lo ha dicho así, si Jesús lo dijo, por más que murió, no murió. Amén. Eso es creer verdaderamente en Jesús. Amén. Pero cuando vemos, aquí a pesar de que dice que no es para muerte, Lázaro ya que murió,
Ah, mamá, ah, mi hermano murió. Así están. Pero Jesús, esto no es pensamiento de Jesús, es pensamiento del hombre. Jesús murió crucificado. Es importante que perdone nuestro pecado, pero con la fe, el que recibamos el perdón del pecado de Jesús es importante. Somos hombres y un corazón distinto a Jesús podemos llegar a tener. Amén. Por lo cual, ustedes deben oír esto. Es muy importante. ¿Por qué? Si ustedes son Marta o María y Jesús le dice, está enferma, no es para muerte, pero se empeora más. Ah, ya no puede respirar. Oh, dejó de respirar. Ah, ya murió. Ya va, pudriéndose el cadáver. Ya murió y ustedes llorarán. ¿Correcto? Todos, ¿verdad? Que serán así. Los hombres son así. Así somos los hombres. Amén. Por lo cual, el creer en Jesús, apartándonos del pensamiento del hombre, más que nuestro pensamiento, ya que el pensamiento de Jesús es más correcto. La palabra de Jesús aceptamos en nuestro corazón y a eso se le llama creer en Jesús. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando creemos en Jesús? Ya se pudrió, ya tiene mal olor y le han puesto en el sepulcro. A pesar de ello, no llores. Tu hermano no murió. Sí murió. Sí, murió, pero no. Porque cuando Jesús dice no, es no. Ante nuestra vista murió, deja de respirar, ya hiede el cadáver, tiene mal olor. Pero cuando Jesús dice no, es no. Eso es creer en Jesús. Ante nuestra vista murió, hiede, ¿cómo va a vivir? Eso es creer en mi ser. Amén. Cuando uno conoce esta verdad, llevar la vida de fe, ahora obtener el perdón del pecado es muy fácil. Lo que vemos, lo que sentimos, nuestro juicio, nuestro concepto, el creer en Jesús, realmente es creer así en Jesús. Bueno, vamos a compartir otra vez. Ustedes, ¿qué clase de personas son? Como Marta y María. Esta enfermedad no es para muerte, Jesús lo dice, pero cuando muere el hermano, mi hermano murió. Ustedes también dirán lo mismo, ¿verdad? Todos nosotros diremos así eso. Por eso, necesitamos San Juan 11. En San Juan 11, cuando leemos, cuando llegamos a la conclusión, pareciera que el hermano murió, pero el hermano resucitó. Cuando vamos a la conclusión, más que mi pensamiento, la palabra Jesús es lo correcto. Cuando uno no conoce esta verdad, cuando ustedes deciden en la vida de fe, conforme a su sentimiento, conforme a su pensamiento, ustedes así se deciden, escándalo. Ante nuestra vista, el hermano murió sin lugar a duda, pero Jesús dice que no murió, que duerme. Entonces es correcto que duerme y tenemos que creer en eso. ¿Cuál es la razón por la cual la gente no puede llevar la vida de fe? Lo que sentimos, lo que experimentamos, lo que vemos con los ojos, lo que tocamos. Sin lugar a duda, confiamos en eso, pero la Biblia, ya que estamos un poco distantes, lo que vemos, lo que sentimos. Sí, mi hermano murió. Sí, Jesús dijo que no moriría, pero no puedo creer ni en la palabra de Jesús. Así pasa. Ahora, por conclusión, llevando la vida de fe. Hoy en día, mucha gente ahora congrega a la iglesia, pero uno mantiene el pensamiento humano y cuando mantiene eso, murió, y si murió, murió, o si cometemos pecados, somos pecadores, y si es esa la conclusión, todos debemos de ir al infierno. Pero cuando vemos con la palabra Jesús lo que no es nuestro pensamiento,
cuando uno asesina, uno roba, y Jesús murió por nuestro pecado y sí, perdonó nuestro pecado. Hemos robado, somos pecadores y por más que nos dicen homicida, en la palabra de la Biblia, yo no soy pecador, soy justo. Amén. Pero ustedes, sin saber eso, o cuando se dirigen conforme a su pensamiento, serán iguales a María y Marta. Ah, mi hermano. Ah, Jesús dijo que no, pero ya murió porque no se apuró en venir Jesús. Así sería. ¿Y cuándo Jesús viene? Ahora Lázaro murió y ya hiede y Jesús se fue. Y Marta y María estaba. Marta es una persona un poquito más sobria. Sí, Jesús vino, tengo que recibirle. María escuchó que Jesús venía, pero no fue. ¿Por qué? Porque estaba muy triste. Sí, dijo que le dijimos que estaba enfermo porque no vino antes y recién viene cuando murió. Marta, claro, no se imagina que su hermano resucitará, entonces ni sale. Marta se encuentra con Jesús. Sí, si usted hubiese estado aquí, no hubiese muerto mi hermano, porque viene recién. Eso quería decir. Pero Jesús le dice, tu hermano vivirá. Si en el día postrero, en el día de la resurrección, Él lo hará. ¿Verdad? Vive en un mundo completamente distinto. ¿Entienden? Con la misma Biblia, leyendo nosotros la manera que tienen para pensar. Si ustedes leen con ese pensamiento, ¿podrán entender? No, no podrán llevar la vida de fe. ¿Entienden? Cuando leemos la Biblia, lo importante que es ante nuestra vista, no importa lo que sentimos, lo que determinamos sin relación a ello. Ah, mi hermano murió, estoy triste. ¿Cómo vamos a vivir sin nuestro hermano? ¿Es parecido al llanto? ¿Por qué? Yo lloro y ustedes se ríen. Lo importante que es, ante nuestra vista, cómo fuese lo que sentimos. El Señor Jesús, eso que dice, viene a ser lo importante. ¿Correcto? ¿Correcto? Me he encontrado con miles de pastores. En el año 1962, yo obtuve el perdón del pecado. He leído mucho la Biblia, desde Génesis, Éxodo, una vez, 2 veces, 10 veces, 20 veces, leí. Cuando leía, exactamente aparece cómo uno obtiene el perdón del pecado y cómo el Señor Jesús murió en la cruz y mi pecado ha sido perdonado. En ese momento, el pastor de la iglesia de Sonsan ha dicho, somos todos pecadores. Claramente en la Biblia, Jesús dice que yo soy justo, ¿correcto? Entonces, pero uno dice que es pecador. Hoy en día, en la ciudad de Seúl, tantas iglesias están presentes. Pero la mayoría de los pastores de aquellas iglesias, todos dicen que somos pecadores porque hemos cometido pecado. Este pecador tan sucio. En el nombre del Señor Jesús oramos. Así oran la mayoría. ¿Por qué? Porque ellos saben que Jesús murió en la cruz. Bien sabe que Jesús murió. Pero ellos dicen que son pecadores porque ahora son pecadores ante su vista. Nosotros decimos, yo robé, yo mentí, cometí pecado, soy un ser maldito, pero Jesús murió en la cruz y yo soy justo. Pero ellos dicen que son pecadores porque conforme a su pensamiento van siguiendo. De la misma manera, Lázaro murió. El Señor Jesús viniendo, cuando salva a Lázaro, no murió. Dice, bueno, no murió, duerme. Pero ante nuestra vista sí murió. Es creer de que murió. ¿Por qué en San Juan 11 ha escrito acerca de esto?
porque la mayoría de nosotros llevando la vida de fe, cuando vivimos la vida, cometimos pecado y decimos que somos pecadores y realmente decimos que nos perdonó en la cruz nuestro pecado, pero de nuevo decimos pecadores y uno sigue su pensamiento, por lo cual allí se complican las cosas. Yo soy pecador por cometo pecado. La mayoría de la gente piensa así. Entonces Jesús, es cierto que hemos cometido pecado, pero el Señor Jesús murió crucificado. Eso también es cierto, ¿verdad que sí? El Señor Jesús murió crucificado. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Ahora Él recibió el castigo y ahora recibió el castigo. ¿Tengo pecado, sí o no? Entonces, yo soy pecador. No. Señores, uno no puede diferenciar eso. Y muchos pastores enseñan de que son pecadores. Por lo cual aquí claramente cuando vemos Lázaro, cierto que murió, pero conforme a la palabra de Jesús, Lázaro no murió. ¿Verdad que si no murió? No llores. María, no llores. Tu hermano no murió. No respira. Él no puede ni hablar. Él está con la piel fría. De igual manera, si Jesús dice que duerme, está durmiendo, no murió. Es eso el punto. La gente, si sabe bien solamente esta realidad, la vida de fe se haría muy fácil, se haría muy fácil. Pero hasta ahora, ante su vista, realmente murió, pero la Biblia dice que no murió. Ante su vista, cometió pecado, pero la Biblia dice que no tiene pecado. Obviamente, dejando su pensamiento, si creemos en la Biblia dice que no tiene pecado, entonces no tiene pecado. Entonces, lavó mi pecado. Así debería de creer uno. Pero en Corea, muchos pastores, ya que no conocen esta relación, Jesús murió por mi pecado y murió por mi pecado, pero yo soy pecador. Cuando dice que es pecador, va al lado contrario que Jesús. Jesús verdaderamente, mi hermano murió, no respira, ya la piel está fría. ¿Eso quiere decir que murió? Sí, no respira, realmente está frío el cadáver y aunque está duro, si Jesús dice que duerme, está durmiendo. Y la fe de creer de tal manera es la fe verdadera. ¿Ustedes entienden? Hoy en día la gente no sabe esto, entonces la mayoría de la gente, cuando Lázaro murió, tengo que confirmar si murió, sí o no. No respira, está duro la piel, está frío, entonces murió. Así dicen, ¿entienden? Jesús dice ahora que esta enfermedad no es para muerte, que duerme, pero lo aceptamos así. El concepto de cómo lo aceptamos está equivocado. Lo que vemos, lo que sentimos no es importante. La palabra de Dios es lo importante. Si uno sabe eso ante nuestra vista, por más que haya muerto, no. La palabra sí dice que duerme, duerme. Por más que murió, por más que haya cometido mucho pecado. Si Jesús le dice justo, es justo. Si Dios dice que perdonó el pecado, ha sido perdonado, así el pecado. Así la fe debe entrar para poder unir el corazón con Jesús. Lo importante que es, aunque sea un poquito, sí, inmiscuye su pensamiento. Amén. Aunque sea un poquito, su pensamiento lo introduce. Ustedes no pueden decir que no son pecadores porque han cometido pecado, pero dejando su pensamiento cuando creen en la palabra de Señor. Dice que Jesús perdonó todo mi pecado, dice que soy pecador, dice que mi pecado ha sido ahora lavado, es creer de tal manera. Hoy en día, la mayoría de los pastores, más que la palabra de la Biblia, ahora dice que soy inteligente, ellos ahora introducen su pensamiento, son influenciados por su pensamiento, yo cometí pecado, entonces soy pecador, dicen ellos, ¿verdad? Amén. Pero los que realmente creen en la palabra de Dios, porque cometí pecado, Jesús murió.
Él murió, perdonó mi pecado, entonces no tengo pecado. De nuevo yo cometí pecado. Hasta ese pecado por completo lo perdonó. Ya obteniendo la eterna redención. Obteniendo la eterna redención. Repitan. El Señor Jesucristo, la redención de Él, no está en el espacio y el tiempo, está en la eternidad. Por lo cual, en esta tierra estamos en el espacio y el tiempo. Aquí tenemos pasado, presente, futuro. Pero el cielo, ya que es eterno, no tenemos pasado, futuro, solamente existe el presente. ¿Entienden? Por lo cual el Señor Jesús, con esa sangre, yendo al cielo. En hebreo, cuando vemos Cristo viniendo como sacerdote de los buenos venideros, mediante la sangre, mediante su propia sangre, obteniendo la eterna redención, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho en mano, es decir, no de esta creación. Todo templo de esta tierra ha sido hecho mediante las manos del hombre. Qué lindo este salón de culto, ¿verdad? ¿Quién dice que no? Hemos hecho con tanto corazón esta iglesia. Hemos hecho con la mano. El Señor Jesús dice que no hecho mano, es decir, no de esta creación, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, que quiere decir todo templo de esta tierra hemos hecho con la mano. No vine a hacer eso, sino que se refiere al templo del cielo. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho en mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Yo me merecí todo esto. ¿Leí bien? Hace 20 años, en el año 1962, ya leí todo esto. Era tan bueno. Mi pecado ha sido lavado. No hay algo mejor que eso, ¿verdad? Claramente es la palabra de Dios. Dios dice que no se acuerda de mi pecado. Dice que me perdonó, dice que me dejó justo. Pero Satanás, de manera muy astuta, va relacionando esto con nuestra vida. Pero igual yo cometo pecado, yo robo, yo adultero, yo hago lo malo. Y eso habrá sido lavado. Parece que ese pecado no será lavado y ese pensamiento lo introduce. Entonces, sabemos que Jesús murió por nuestro pecado, pero aunque nos perdonó, de nuevo yo cometo pecado, soy pecador. Y así, de nuevo, Satanás en nuestro corazón, para que seamos pecador, hace para que no podamos aceptar esta salvación, pero ustedes están siendo engañados. Amén. En este día, tantos pastores son engañados. Todos dicen que son pecadores. Y obviamente somos pecadores porque cometemos pecado. Entonces significa que murió en vano Jesús. Él murió por nuestro pecado. ¿Y qué le ocurrió? No tiene nada que decir. Realmente murió por nuestro pecado. Si somos pecadores, murió en vano Jesús. Murió crucificado Jesús. ¿Cómo va a ser vano? Murió exactamente. Eso viene a ser tan absurdo. Nos dicen secta. Ellos nos dicen que cometemos pecado y decimos que no tenemos pecado. No, yo no digo que no cometí pecado, pero la Biblia dice que no tengo pecado. ¿Qué voy a decir? Dice que no se acuerda de mi pecado. ¿Correcto? No se acuerda de mi pecado, pero ¿por qué tú te acuerdas de mi pecado? Es así. Está equivocado. Dios no se acuerda. Si Dios no se acuerda, no tenemos pecado. ¿Correcto? Aunque lo ha hecho de esta manera. Pone esto que es tan detallado, pero Satanás pone allí mi pensamiento, ¿correcto? Ah, realmente. Yo he cometido mucho pecado. Ahora este pecado no habrá sido perdonado. Yo soy pecador. Por lo cual, muchos pastores, este pecador tan sucio, oramos el nombre del Señor Jesús. Así dice. ¿Por qué ponen ahí el nombre del Señor Jesús? A pesar de que ellos dicen pecadores. Si Jesús nos dice justo, debemos decir que somos justos. ¿Verdad que sí?
A pesar de cometer pecado, decimos que somos justos y nos dice que somos secta. Ahora, todo lo que es correcto conforme a la Biblia nos dice que somos secta. Secta, todo lo que es correcto. Hemos cometido pecado, ¿cierto? Pero dice, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho a mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La sangre de Jesús viene a ser eterna redención. Amén. Habiendo obtenido eterna redención, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Es claro, Satán nos engaña, dice, tú cometiste tal pecado, no es algo tan pequeño, puedes que cometas otros pecados, pero ese pecado no serás perdonado. ¿Cómo puedes decir que eres perdonado? ¿Qué cara dura eres? Así nos dice, ¿verdad? Realmente ellos dicen que son pecadores con vergüenza y se consideran mejores. Yo no, sí, soy cara dura, pero si Jesús me dice soy justo y se dice que Él fui lavado, es correcto la palabra de Jesús, mi pensamiento no tiene nada que ver. ¿Correcto? ¿Correcto? Creer de esa manera es creer. Pero la gente no sabe bien en eso. Claramente el Señor Jesús había oído que Lázaro enfermó, enviando a la gente. Jesús que decía, esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? Es que hablando tomé agua y me sucede esto. Por lo cual, es para la gloria de Dios esta enfermedad. El Señor Jesús habló de tal manera, pero empeora más la enfermedad. ¿Qué pasa si me muero así? Sí, me voy a morir. Me voy a morir. Ya se murió. Entonces, ¿qué pensamiento llega a tener? Muere la palabra de Jesús. Murió su hermano. ¿Por qué debe morir la palabra de Jesús? Esta enfermedad no es para muerte. Eso, su pensamiento, es que se acerca más a la realidad que la palabra de Jesús. Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, aunque en su palabra dice así, su hermano murió. Ante su parecer, parece que murió, parece que morirá, y su pensamiento se acerca más a la realidad. Entonces Marta y María, más que la palabra de Jesús, habían creído en su pensamiento. Ustedes lo mismo. Hemos cometido pecado. Hemos cometido pecado. Jesús siendo crucificado, todo nuestro pecado lo cargó y nos perdonó. Esto es la verdad. Jesús fue crucificado por nuestro pecado. Es una verdad que hemos sido perdonados. De nuevo, hemos cometido pecado. Entonces uno dice que es pecador. Entonces, ¿cuándo le pone eso? De nuevo, uno cae. ¿Verdad que sí? Decimos, a ver, piensa, robaste, aunque eres inocente. Cuando tú cometes de nuevo hurto, te vuelves pecador de la misma manera. Tú has sido perdonado, pero has cometido nuevo pecado y eres pecador en el pensamiento del hombre. Pero la Biblia, ¿qué dice? No dice pecador, sino justo, ¿correcto? Que hemos sido perdonados. Entonces, señores, nosotros, a pesar de leer la Biblia, lo que el Señor ve, con los ojos del Señor si leemos no importa, pero leemos con nuestro pensamiento. ¿Y qué estado es lo que surge? Tenemos otra conclusión, distinta al Señor Jesús. Realmente el Señor dijo que mi hermano no morirá, pero murió. Entonces es correcto que haya muerto. La palabra que dice que no morirá está equivocada, aunque Jesús dice que no morirá. La realidad es que murió. ¿Qué vamos a decir?
así piensan. De esa manera, la gente que cree en Dios verdaderamente haya muerto, hieda, esté en polvo, esta enfermedad no es para muerte. Mi hermano jamás morirá. Creer de esta manera es creer en Jesús. Amén. Hemos cometido mucho pecado y después obtener el perdón del pecado, de nuevo cometemos pecado y somos pecadores. A pesar de ello, cuando Jesús nos dice justo, es correcto que somos justos. Cuando uno le pone algo bien, realmente algo que no es concreto, yo soy pecador y así siguen ellos eso. Claramente en la Biblia, cuando Jesús murió por nuestro pecado ha sido perdonado. Entró. Ahora Él murió por nuestro pecado y hemos obtenido la eterna redención. Hemos sido perdonados para siempre. Ahora, a pesar de que cometemos otra vez pecado, esto es eterno, por lo cual ese pecado también es perdonado. Entonces, ¿yo puedo cometer pecado como quiera? Si no podemos cometer como queremos, iremos al infierno. Y eso debe ser posible aunque nosotros cometamos pecado como queremos. Pero hace la mano a los que no cometen pecado como quieren. No hay nadie que deje de cometer pecado como quiere. El cometer pecado como quiere. Ahora, no es que 1, 2, 3 veces. Así cometen como quieren el pecado. No importa que yo cometa pecado como quiera. Al final, ¿por qué? El hombre comete pecado, tanto pecado, no hay nadie que deje de cometer pecado como quiera. Y para que sea posible, aunque uno cometa pecado como quiera. ¿Te molesta, Satanás? Ya todo está resuelto para que vayamos al cielo. Que no comete pecado como quiere, entonces nadie podrá ir al cielo. La sangre de Jesús ha permitido nuestra eterna redención. Sí, somos limpios. De esta manera, el que uno vaya a creer es la verdad verdadera, es la fe. La Biblia en San Juan 11, eso es lo que nos enseña. Tú pareces ante tu vista pecador, pero por conclusión, en la palabra del Señor, tu hermano no tiene enfermedad para la muerte, entonces no morirá. ¿Entienden? Ante nuestra vista parece que murió, pero no murió. Resucita de nuevo, resucitó eternamente. Nosotros también vivimos para siempre mediante el Señor Jesús. Eso no viene a ser el fin. ¿Entienden? ¿Entienden? Cuando uno tiene cáncer, sea cual fuera la enfermedad, cuando muere, eso no es el fin. Hay algo que viene después de eso. Hay algo que viene. ¿Entienden? La eterna redención. El Señor Jesús mediante su sangre. Nuestro pecado ha sido perdonado para siempre y creer en esa verdad es verdaderamente creer y tener la verdadera fe. Ahora el Señor Jesús le dice a Lázaro, esta enfermedad no es para muerte. No es para muerte, no debería morir, pero murió, ¿verdad? Murió ya al momento. En ese momento, lo que pensamos, ya que murió, dice que es una enfermedad para no morir. Si dice que es enfermedad que no es para la muerte, viva o muera, no morirá, eso es creer en Jesús. Ustedes no han creído así. Ante mi vista, sí, es para muerte. Aunque le hayan dicho que no, hemos creído de que murió. Y la Biblia, el creer en Jesús, no es esa manera, es creer mediante una nueva manera, ¿entienden? Si dice que no es para la muerte, aunque haya muerto, no murió. Amén. Al final, Lázaro murió o resucitó. Volvió a morir, ¿verdad? Volvió a morir. Y no está, aunque resucitó. Entonces Lázaro hasta ahora tendría 3,060 y tantos, 3,000 y tantos años, ¿verdad? El Señor Jesús había perdonado nuestro pecado para siempre, ¿entienden? Por lo cual,
De nuevo, a pesar de que uno comete pecado, uno tiene que dejar para que pueda ir al cielo. Cuando uno pide el perdón y después comete pecado y es pecador, no habrá nadie que pueda ir al cielo para que podamos ir al cielo. A pesar de que cometemos pecado, ese pecado también lo ha lavado en la cruz. Así lo dejó. Amén. Por lo cual somos limpios y tenemos el camino de poder al cielo. Ese camino se abre en nosotros. Yo, después de recibir la salvación, tanta gente me ha malinterpretado. Tú puedes cometer pecado como quieres, ¿eh? Si uno no puede cometer pecado como quiere, todos irán al infierno, ¿sí o no? Uno cuando comete pecado, algunos pecados lo comete como quiere y algunos pecados no. No, cuando comete pecado lo comete así como quiere. Debe de uno poder ir al cielo aunque comete pecado como quiera. Ahora, si comete uno, le perdona y cuando comete dos, no le perdona. No, no es una salvación perfecta. Sea cual fuera el pecado, ya nos debe dejar blanco como la nieve. Nosotros que cometemos pecado, más que nuestro poder, el poder es el del Señor que lava el pecado, debe ser más grandioso. Ya que es más grandioso, no hay ningún pecado que no pueda lavar el Señor Jesús. Eso viene a ser la conclusión, por lo cual somos justos. Por no saber bien, con mente, ahora con el concepto del mundo cuando leemos la Biblia. Yo, por más que me diga justo, yo soy pecador, ¿cómo voy a decir que no tengo pecado? Cierto. Es correcto de que uno es pecador, pero el Señor ha perdonado por completo ese pecado. Y dice, ha obtenido la eterna redención. Aquí en la Biblia dice, entró una vez para siempre en el templo. ¿Entienden? Cuando leemos la Biblia, por eso San Juan capítulo 11 que hemos leído, Lázaro dice que no es para muerte y murió. Cuando fue al sepulcro, él pensó que murió, pero el Señor Jesús le dice, Lázaro, ven. Y Lázaro salió, ¿verdad? ¿Lázaro murió, sí o no? No murió. Por lo cual, dice que no es para muerte. La palabra del Señor, tal como es, ahora concordó. Amén. Gracias. Hasta aquí vamos a compartir.